Señores, acá en el 98.7 pone la mañana en camino nuestro querido amigo Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, Alejandro, y buen día a todas las amigas y los amigos que nos escuchan. ¿Cómo está todo? Bien. ¿Cada cosa en su lugar? Bien, cada cosa en su lugar. Se están cumpliendo 100 años de la Revolución de Octubre, en noviembre, por aquel asunto de los calendarios, ¿verdad? Se está cumpliendo 100 años de la Revolución Rusa. Se está cumpliendo 100 años de un acontecimiento histórico de inocultable importancia. De hecho, los oyentes de La Mañana en Camino recordarán que la semana pasada, el jueves de la semana pasada, abordamos aquí el asunto de la mano de una profesora, la profesora e investigadora Harriet. Justamente Silvana Harriet nos ayudó a darle el contexto histórico a ese acontecimiento. Claro, yo creo que se trata, después, antes que terminemos, me tenés que avisar unos minutitos antes porque hay algunos avisitos parroquiales de cosas que están ocurriendo en el mundo que no me gustaría dejar pasar desapercibido. Pero creo que este es un tema que se impone en el día de hoy. Ayer hizo 100 años de la Revolución de Octubre que creó la Unión Soviética, sustituyéndola por el zarismo ruso. Entonces, me parece a mí, yo creo que estoy insistiendo demasiado en eso, pero cuando me convenzo de algo me pongo testarudo. Me parece que el Uruguay está siguiendo el camino. Te convences de cosas muy fácilmente, entonces. Está siguiendo. Después me voy a vengar, ¿no? No, porque que la levantaste venganza... un centro y el peticito, ¿cuándo tiene posibilidad de cabecear? Cuando vienen los centros, están bien levantados. Seguro. Entonces cabecea. Tú sabes que ojalá nos esté escuchando porque realmente fue muy emocionante. Como el otro día en un lugar público, en un lugar de pago de cuentas, una señora que se llama Adriana Cruz, ojalá nos esté escuchando, se acercó a preguntarme si yo era tu columnista. Le dije que sí, ¿no? Y me impresionó la emoción con que me empezó a hablar del programa y de todos los columnistas. Nuestro amigo Cayota, que ya debe estar en viaje. Y Mañana. Ignacio Alcuri. Todos los columnistas. Vamos a hacer radio, no radio. Cayota acaba el domingo de ser abuelo. Ah, mirá, yo sabía que estaba... Y era una de sus, entre comillas, angustias. Que no iba a estar. Exactamente. Es decir, contento, vos viste cómo asume sus responsabilidades. Contento de la nueva asunción. Ah, bueno. Pero le hacía sombra que no iba a estar en el nacimiento. Sí, me consta. Mario es un hombre, él insiste siempre en decirlo, de más de 80 años. Todavía no era abuelo. Sí. ¿Verdad? En general, los 80 años... suele ser abuelo. Sí. Bueno, yo vengo en esa dirección. Y justo me decía, pero mira vos, voy a ser abuelo y no voy a estar en el momento. Increíble. Y me hace un ruido bárbaro. Pero como Mario es un hombre de fe y tiene contactos allá arriba. Sí, hizo pura el que te dije. cigüeña. Bueno, ahí va, tiene mucha cigüeña conocida. Va un alma. No, pero bueno, ojalá realmente impresionante, una fan del programa. Me dijo sí que a veces me peleas demasiado. Entonces yo iba a empezar. ¿Sos el columnista mejor tratado? No, la última parte además capaz que estás oyendo de eso es mentira. No. Pero realmente, ¿sabes qué me impresionó? Cómo conoce al detalle qué día tiene cada columnista y va siguiendo. Y hablando en serio, Juan Raúl, como todos nosotros, tendrá fotografías buenas y fotografías movidas, como todos nosotros, ¿no? Pero la verdad que lo de testarudo, Juan Raúl no aplica, no sé por qué la gente no aplica nada, porque si algo que vos tenés, me parece, es que cuando alguien te da otra perspectiva sobre el asunto del que estás hablando, la recibís de muy buena manera, sin lugar a duda, como pero insumo a tener en cuenta. Lo dije en el sentido que hay temas como por ejemplo el de la crisis de los partidos políticos cuando nadie creía que iba a venir el Uruguay, que en este programa lo anunciamos 2 años antes, 3 años antes, ¿no? Que esta crisis mundial del sistema de partidos iba a tener su repercusión en Uruguay. Bueno, yo tengo mucho temor a que estamos empezando a recorrer el camino de la intolerancia. Cuando vemos a lo que ha conducido a muchos pueblos hermanos y vecinos el camino de la intolerancia, y en el mundo, enseguida volvemos a la Revolución Rusa y ya terminamos paso esto, este aviso rápidamente. En el mundo, a tal punto, acá
dedicamos 2 o 3 programas al tema de Cataluña, ¿no? Pero después del último programa, el presidente Rajoy resolvió, más allá de quién tiene razón, hoy no es el día de Cataluña en la audición de radio, pero el presidente Rajoy resolvió solucionar el tema convocando elecciones y metiendo preso a todos los líderes del partido mayoritario. ¿Qué clase de elecciones son eso? ¿Qué pasaría si en Venezuela hicieran eso, por ejemplo? ¿Qué diría Rajoy? Entonces, yo veo que estamos recorriendo el camino del doble discurso y de la intolerancia a un ritmo muy acelerado. Empiezan a haber reacciones. Ayer hubo elecciones en Estados Unidos. Ustedes saben que las elecciones en Estados Unidos son de 3 tipos distintos. Todos los años hay elecciones, porque hay cada 2 años elecciones de una buena parte de los gobernadores, los fiscales generales y los vicegobernadores. Después, cada 2 años se renueva el 100% de la Cámara de Diputados. Y después, cada 3 años, cada 2 años, junto con la elección de la Cámara de Diputados, se elige 1/3 del Senado. Es decir, el Senado dura 6 años el mandato, pero no todos los senadores empiezan y terminan el mandato en la misma fecha. Con lo cual, va de suyo decir que cuando hay elecciones de diputados es mucho más fácil cambiar las mayorías en diputados que en senadores. Pero la elección intermedia entre las legislativas, que es de gobernadores, etcétera, es una señal de cómo viene reaccionando la gente. Yo, como no salgo de mi asombro todavía con las cosas que suceden en Estados Unidos con los Twitter del señor Trump y los líos en que se mete. El otro día, dime si lo comenté ya, pero el otro día, llegando a Japón, se refirió a que había estado con el presidente de Islas Vírgenes y se olvidó que el presidente de Islas Vírgenes era él. ¿No? Habrá sido un monólogo, no sé, no queda claro qué fue lo que hizo. Supuestamente, supongo yo que habrá hablado con el gobernador. Pero bueno, en las elecciones de ayer, en 3 estados claves donde había ganado el presidente Trump, arrasó el Partido Demócrata. Ganó por en algunas medio peleado. Son todos estados donde había arrasado el presidente Trump. En algunos ganó el Partido Demócrata por poco, en otros por mucho, pero tanto en Virginia como en New Jersey los demócratas ganaron las 3 instancias que se elegían: gobernador, vicegobernador y fiscal general. Sería lo más parecido al título acá en Uruguay, que en varios estados, no en todos, es electo. Y finalmente, bueno, tampoco podemos dejar de ocultar toda el estrés generalizado que está más allá de la posición que tenga cada uno, generando en Argentina esta oleada de detenciones, donde ha caído preso en Comodoro Pi, es decir, donde están los tribunales, o sea, no preso político, sino preso dictado por la justicia, entre otros el vicepresidente de la República. En Estados Unidos hay 2 ministros con tobillera y uno de los asesores principales, Papadopoulos, del presidente, ha confesado que sí existía la conspiración con Rusia para... Es muy curioso porque el presidente Trump dice que esto es mentira, que nunca se enteró nada de Papadopoulos, pero el día que Papadopoulos escribe un memo diciendo hay 300 cartas, me dicen los rusos, que hay 300 cartas de Hillary Clinton que pueden ser comprometedoras, ese día el presidente Trump dice un discurso diciendo que el señor Putin libere las 300 cartas. Bueno, ¿quién se lo contó? Si no fue Papadopoulos. Bueno, pero en fin, el tema de hoy, como tú bien dices, quería pasar un poco revista porque fue desde el último miércoles una semana muy, muy movida internacionalmente. Tenemos, además, yo dije sobre lo de Cataluña que faltaban líderes a la altura de las circunstancias. Si algún dato me faltaba, porque algunos me acusan de que es propaganda subliminal independentista. Bueno, ahora van a ver cómo no. Si algún dato me faltaba, no puede ser que todo el gabinete del señor Puigdemont esté cayendo preso y él esté pidiendo asilo en Bruselas. Si él es el presidente de un gobierno que ilegalmente
está siendo sometido a un tribunal que no tiene competencias para juzgar actos de gobierno. Él tiene que ir y ser el primer preso, ¿no? Es decir, no puede tener a sus ministros presos y diciendo yo no vuelvo porque yo no tengo garantía. Sí, muchacho, y los que te siguieron la corriente cuando convocaste fuera del marco jurídico a la consulta popular, están presos a su ministro. Claro. Es decir, creo que hay un tema en el mundo en general, pero en España se nota mucho de falta de nivel político. Pero bueno, volvamos a la Revolución Rusa. Este es un tema que también yo creo que nadie en su sano juicio, alguno va a decir, mirá, confirme, Juan Raúl era medio bolche, pero nadie en su sano juicio puede dejar de reconocer que el día en que cae el imperio zarista y se crea el Estado soviético, ya la palabra soviético asusta un poco, ¿no? Soviético en realidad quiere decir en ruso comisión. Nosotros, si le tenemos miedo a la palabra soviético, nos tendríamos que suicidar colectivamente, porque acá no cada vez más usada que comisión. No, acá sale una epidemia de aftosa, comisión de lucha contra la aftosa, ¿no? Todos los problemas los solucionamos creando una comisión ¿no? Pero eso es lo que quiere decir, bueno. Pero vamos a no entrar en esos detalles. Cuando se establece el Estado soviético, se establece en medio de un clima de discusión y de polémica. No había una visión de la Revolución Rusa. Quiere decir que es un poco frívolo de más decir, yo estaba a favor o estaba en contra. Los que ganaron, Lenin a la cabeza, tenían distintas visiones. Se acababa de dividir el partido, no existía el Partido Comunista, existía el Partido Socialdemócrata Alemán, que era de donde se irradiaban todas las ideas del pensamiento de Engels y de Marx, que se acababa de dividir, se acababa de crear una tercera internacional, es decir, no era totalmente homogéneo. E incluso los que ganan no solamente no eran homogéneos, sino que contrariamente con la visión que luego se fue ganando, después que vino el estalinismo, después que vino todo el periodo de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, Lenin era un hombre muy tolerante. Por ejemplo, en el acierto o en el error, yo no sé, yo estoy muy lejos de ser contemporáneo de esos tiempos, y además con el diario del lunes, todo el mundo es Pelé, todo el mundo sabe, ¿no? Quizás le faltó a la Revolución Rusa, o quizás le faltó a los partidarios de la Revolución Soviética en el exterior, fuera de la Unión Soviética, una masa crítica, ¿no? Quizás hubo una especie de seguidismo excesivo. Bueno, no lo digo yo, lo dijo Rodney Arismendi, que era secretario del Partido Comunista. Quizás fuimos demasiado obsecuentes ideológicamente, sí. Y eso nos impidió. Bueno, y después Jaime Creo que Pérez usó la palabra servilismo ideológico. Exactamente, gracias Alejandro. Exactamente, utilizó la palabra, hicimos demasiado la expresión servilismo ideológico. Quiere decir que, hasta los que no tuvieron una visión, una masa, no dotaron a la revolución de una masa crítica, lo reconocieron, ¿no? Ahora, cuando Lenin logra esa cosa impresionante que es desmantelar el milenario imperio de los zares para sustituirlo simplemente por la presencia en todos los rincones de Rusia y de los países aliados que se incorporaron a la Unión Soviética, de campesinos, trabajadores, intelectuales, no eran solo campesinos y trabajadores, no era exactamente el modelo de revolución que había imaginado Marx, porque tampoco las cosas son estáticas, se mueve, la tierra, la historia cambia, todo cambia, como dice Mercedes Sosa. Había una época que los diarios de Fasano tenían una cápite que decía: lo único permanente son los cambios. No me acuerdo de quién es la frase. Pero bueno, todo esto llevó a que la Revolución Rusa, sufriera transformaciones muy grandes,
muy grandes para la humanidad. Por lo pronto, si no hubiera existido el Ejército Rojo, ¿qué hubiera pasado con la Segunda Guerra Mundial? Porque nosotros, la generación mía se crió viendo, había 2 seriales, una de media hora y una de 1 hora. Era Combate y Ataque, no era muy original el nombre, ¿no? Combate era el Sargento Sander, bueno, los más viejitos revivirán la nostalgia conmigo. Pero parecía que la guerra eran las fuerzas americanas que desembarcaron en Normandía. Pero las cifras de muertos de la totalidad de los que resistieron al nazismo es de decenas de miles, mientras que la de Rusia es de millones de soldados rusos. Y fueron los que liberaron Berlín, fueron los que liberaron los primeros campos de concentración, ¿no? Entonces, yo digo, por lo pronto, ¿qué hubiera sido del mundo en el siglo XX sin la Revolución Rusa? Con todas sus virtudes y defectos. Por ahí hubiera ganado el Tercer Reich la Guerra Mundial, podría haber pasado eso. Es más, Hitler al principio no quiso enfrentarse a la Unión Soviética y cometió el mismo error que Napoleón. Pero bueno, eso es como consecuencia. La revolución fue en el 17, fue sobre fines de la Primera Guerra Mundial. Bueno, de hecho, justamente la Primera Guerra Mundial provocó mucho daño económico y en la calidad de vida de las personas, lo que se transformó en un inmenso caldo de cultivo apoyado en el descontento, porque la gente estaba pasando hambre, que de alguna manera habilitó esos cambios, ¿no? Porque recordemos, como vos decías, del zarismo, para groseriarlo, ¿no? Del feudalismo al comunismo. Claro, estoy groseriando. No, pero porque es que ni era exactamente feudalismo ni fue tampoco comunismo, pero salteándose etapas, fue ¿no? una reacción donde según la gente la lógica salió, marxista. Claro, y la gente salió a dejarse matar porque si no se moría igual de hambre. Evidentemente es así. Ahora, por ejemplo, en el proceso de la revolución misma hubo algunas discrepancias tácticas y hubo otras estratégicas. Por ejemplo, Trotsky no era partidario de un acuerdo de paz. Lenin consideraba que una cosa a la vez, ¿no? Es decir, guerra contra el zar, cuando el zar está en guerra con el mundo y nosotros haciendo la revolución, no. Vamos a terminar con la guerra. Y hace un acuerdo de paz al que se opone Trotsky. Bueno, en el mundo que a nosotros nos han pintado en la historia que se estudiaba en la Guerra Fría, Trotsky y Lenin no podían sentarse en una misma mesa del odio que se tenían, etcétera. Cuando Lenin se entera que Trotsky se opone a la paz, lo llama a discutir. Es decir, la discusión, la discusión dialéctica fue parte de la Revolución Rusa, ¿no? Y escuchó sus razones y le dio las suyas. Bueno, después se impuso la voluntad de Lenin, pero quiero decir, no se puede recordar con sectarismo un hecho de esta dimensión. A propósito, no sé si lo tenés previsto, pero las repercusiones que hubo acá, ya que hablas de Lenin, cuando Lenin murió, y algunas de las voces más importantes de la historia nuestra del siglo pasado, bueno, hoy nos podríamos asombrar de las cosas que entre otros dijeron algunos, ¿no? Claro, yo acá tengo, me adivinaste el pensamiento, me bichaste una de las dos cosas, pero acá tengo una cosa que voy a tratar de leer pedacitos, pero yo confieso que ayer lo leí varias veces porque me impresionó mucho. Qué país maravilloso que teníamos, ¿no? Yo creo que tenemos un país maravilloso. Pero esto que yo voy a leer ahora es un testimonio de el nivel, y no deliberadamente, no busqué, que los hay, ninguna cita de alguien que esté asociado a mi tradición política ni nada, sino que busqué las palabras que el 2 veces presidente de la República, José Valle Ordóñez, dijo cuando despidió
como periodista, como director del diario El Día, la muerte de Lenin. Digo esto porque si alguno está pensando, pero mirá cómo le salió de la fibra bolchevique a Juan Raúl, bueno, nadie puede creer que José Valle y Ordóñez tenía algún punto de contacto ideológico. Él mismo lo dice cuando lo homenajea. Voy a tratar de saltear lo más posible, aunque no es tan largo para no aburrir. Pero empieza el artículo de don Pepe Valle diciendo: el fallecimiento del jefe del comunismo ruso es un acontecimiento que pone de inmediato en segundo término a todos los demás que ocurren en el mundo. Fíjate la belleza hasta poética de la frase, ¿no? Pero diciendo, bueno, murió Lenin, cualquier cosa que ocurra en el planeta es secundario. Podrán tenerse, decía Valle, ideas muy adversas a las que sustentaba este apóstol de mejoras, aunque irrealizables, que estaban por venir. Pero no se podrá negar que con él se extingue un magnífico ejemplar humano, uno de esos personajes apasionantes que dan significación a toda una época y sirven para fijarse en la historia. Bueno, yo quizás, así como leí el primer párrafo, termino con el último. Recomiendo a todo el mundo que lo busquen en internet, porque es emocionante escuchar cómo alguien despide con esta grandeza de espíritu, y estoy hablando del viejo adversario histórico de la tradición cultural política en la que yo me formé. Termina Valle diciendo: Lenin era en estos momentos la palabra de sensatez y de cordura, la mirada avisora y penetrante, la mano que no temblaba en el timón. No juzguemos sus ideas con las que podemos no estar de acuerdo, sin encapricharse tercamente en no reconocer sus condiciones de orientador de muchedumbre y saberse adaptar a las exigencias del momento. Todo lo demás es caer en rígidos dogmas. Mejor de lo que podemos hacerlo nosotros, hoy lo juzgará la posteridad, ya que pasará un tiempo todavía, como los hechos han demostrado. Como los hechos han demostrado, lo agregué yo, ¿no? Antes de que puedan verse claros los resultados de su obra. De cualquier modo, sea cual sea este juicio, desaparece con Lenin un hombre excepcional ante cuya tumba, prematuramente abierta, será pueril no descubrirse con respeto. Yo, la verdad que elegí deliberadamente citar a Valle y no a nadie de tradición blanca, para mostrar, bueno, primero por lo que significa Valle en la historia de nuestro país, pero en segundo lugar, cómo existía una amplitud que lamentablemente yo creo, Alejandro, que estamos perdiendo. La Revolución Rusa, como dice don Pepe Valle, fue quizás de los hechos más importantes de la historia del siglo XX. Vaya a saber cómo sería el mundo, con las distintas etapas, con errores, con aciertos, pero lo que no cabe duda es que en el Uruguay el debate de las ideas, la confrontación de las distintas posiciones ideológicas, se libraba en otro clima, en otro aire, con otro respeto, con otro nivel, con otra altura de miras, con mucho más visión histórica que electorera inmediatista. A mí me sorprenden, si me dejas terminar con esta reflexión, no sé si tenemos unos minutitos, a mí me sorprende que yo ayer fui a un panel histórico, no era un acto, hubo actos, como es natural, el Partido Comunista habrá hecho los suyos, habrán habido acontecimientos en la universidad, supongo, desde el punto de vista académico. Yo ayer fui a un acto donde, bueno, repito, uno de los panelistas invitados era Gerardo Caetano, estaba Jorge Mazarovich, que es comunista, estaba Dori Mendiondo, que fue comunista, es decir, habían como un panel de visiones, gente que nunca en su vida había sido comunista ni es historiador, pero que era contemporáneo de la época.
me quedó grabado la cifra de los 320. Jorge Masarovich recordó que él la primera vez que en su vida, Jorge Masarovich sigue siendo integrante del Partido Comunista, recordó que él la primera vez que fue a la Unión Soviética en su vida fue por el 20 aniversario de la Revolución del 17. Y que en ese momento había más de 20.000 soviéticos buscando 20.000 familias. A mí me quedó porque eran los 320, ¿no? Es decir, a mí me impresiona que no haya habido en esa... No quiero referirme si estaba bien organizado o mal organizado, pero digo, no hubo ninguna convocatoria que reuniera a todo el liderazgo político del país que se sintiera convocado para recordar una fecha por encima de discrepancias. Creo que éramos 20 o 30. Creo que el Uruguay y el sistema político debió recordarlo de otra forma. Y la prensa. Yo te felicito por haber tenido un programa especial sobre el tema y por haberme permitido estas reflexiones y sobre todo la emoción que me ha causado, dicho por alguien de la formación blanca que yo he tenido desde la cuna, la emoción profunda que me ha dado leer algunos párrafos del editorial de don Pepe Valle. Creo que la prensa escrita fue un poco alarmante, ¿no? Porque no solamente está muy lejos del espíritu de superar las diferencias para homenajear una fecha tan importante en la historia del siglo en que nos tocó nacer a la mayoría de nosotros. Todos los que tienen 17 para abajo estarán diciendo, ¿y este viejo? Pero más bien hubo editoriales que se dedicaron exclusivamente a hacer propaganda antifrentista, antipartido comunista actual, cuestionando a tal dirigente, a tal otro, a tal investigación, a tal otra. No, yo creo que nosotros tenemos una tradición de diarios que podían ponerse muy, muy, muy por encima en una circunstancia tan menor a conmemorar una fecha tan de importancia. Y quiero decir una cosa con un dolor muy grande personal. Ayer se graduó, anteayer, el lunes, se graduó mi hija, lo que me llena, quería compartirlo de todas maneras, se graduó con las mejores notas, es la contadora de la familia, es la primera en tener un título universitario, fue muy emotivo, fue muy lindo, pero termino con esto porque lo iba a decir en cualquier caso, pero además lo engancho con todo el tema, ¿no? Ya estudió en la ORT, el hermano quiso estudiar en la UDELAR, ella quiso estudiar en una universidad privada, estudió en la ORT. Trabaja, se hizo cargo de sus estudios. Ahora, en el acto final, que fue en el Teatro Solís, muy emotivo, muy lindo, algunas de sus compañeras eran compañeras desde la escuela, etcétera, finaliza con un discurso del rector de la Universidad ORT, que, a mi juicio, toca este tema, y lo toca diciendo que contaminó, yo pienso en la cantidad de judíos que lloraban cuando veían entrar los tanques rusos a los campos de concentración, ¿no? Que la revolución había contaminado de marxismo-leninismo al mundo hasta nuestros días. Bueno, a mí no sé, pero tiene derecho a pensar lo que quiera, ¿no? Luego dijo que el golpe de Estado no utilizó la expresión golpe de Estado, que la remoción de la presidenta Dilma Rousseff había sido la oportunidad para un gran cambio de políticas en el Brasil, ¿no? La del señor Temer, Mr. Honestidad, $1.600 millones a la caja de su banco. Bueno, dijo que Miguel Temer estaba planteando una cantidad de políticas que por qué el Uruguay no iba a copiar. Y como ejemplo, puso la peor de todas, que es la reforma laboral, ¿no? Bueno, pero él tiene derecho, así como Valle le da el derecho a Lenin a discrepar totalmente con lo que él piensa, él tiene derecho a pensar lo que quiere.
pero en una ceremonia de graduación, esas consideraciones políticas, yo que soy partidario de la educación privada, creo que son muy peligrosamente violatorias del principio de laicidad que tiene el Uruguay. El Uruguay es aconfesional y es pluralista políticamente. ¿Qué pasa si había alguien contrario como yo con la reforma laboral brasilera? ¿No se tenía que sentir parte de la ceremonia de graduación de su propia hija? ¿Y qué pasa si había un comunista en el Teatro Solís? No sé si había, pero un comunista no tiene derecho a mandar a su hijo, por ejemplo, a la horca. ¿O qué pasa si había alguien que estuvo de acuerdo con la Revolución Rusa y después discrepó? Me parece que no es la primera vez que ocurre un hecho. Yo recuerdo que el primer caso en que intervino la Institución Nacional de Derechos Humanos cuando recién se forma fue justamente manifestaciones públicas de la rectora de una universidad privada, que luego no llegó a asumir a raíz de eso. Creo que es como un llamado que yo hago, primero a quienes tienen la responsabilidad de formar a nuestros hijos, pero también a las autoridades de la enseñanza a controlar más que las universidades no sean centros de difusión y adhesión a determinadas ideologías políticas, y mucho menos a violación de los principios de laicidad y neutralidad que tiene que tener todo centro de enseñanza. Bueno, Juan, muchas gracias. Agrego simplemente como dato que se inaugura en Maldonado la muestra 100 años de la Revolución Rusa, Arte y Propaganda. Es organizada por el Ministerio de Educación y Cultura y apoyada por el PIT-CNT. La exposición recorrerá varias localidades, incluida Montevideo. Esto lo informa hoy Montevideo Portal y damos cuenta de esto. Y el editorial de José Valle Ordóñez, al que hacía referencia, tal como yo recordaba, pero lo confirmé, se llama De pie, murió Lenin. Ese es el título que le puso... Una maravilla el título también. Que le puso Valle, ¿no? Y lo único permanente es el cambio, lo dijo Heráclito. Bueno, muchas gracias. Ya volvemos con La Mañana en Camino.